¿Sabías que 75.000 familias están perdiendo sus casas en Ecuador ahora mismo? El 5 de abril del 2024, las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador se vieron abruptamente irrumpidas en un evento que sacudió a la comunidad internacional. La causa principal fue la incursión violenta de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana en Quito. Esto con el objetivo de capturar al ex vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glass, quien había recibido asilo político por parte del gobierno mexicano horas antes. Este acto, calificado por México como una flagrante violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y una agresión a su soberanía, derivó en la inmediata suspensión de relaciones diplomáticas por parte del país azteca. Si quieres saber más al respecto, sigue viendo este vídeo. Toda esta problemática se remonta al 5 de abril de este año, cuando la policía ecuatoriana irrumpe la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. El 6 de abril, México anuncia la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador, expulsando a todo el personal diplomático ecuatoriano de su territorio. El 7 de abril, Ecuador lamenta la decisión de México, pero defiende la acción policial como un acto legítimo para detener a un prófugo de la justicia. Los días posteriores, se iniciaron diálogos entre ambos países para buscar una solución a la crisis y reanudar sus relaciones diplomáticas. Las consecuencias de la ruptura han sido amplias, que van desde un impacto político, ya que se ha generado un clima de tensión y desconfianza entre ambos gobiernos, daño a la imagen internacional, porque la reputación de ambos países se han visto afectadas en el escenario internacional, y perjuicios económicos, ya que el intercambio comercial y la cooperación bilateral se han visto drásticamente reducidos. Más allá de las dificultades mencionadas anteriormente, la ruptura de relaciones diplomáticas ha tenido un impacto profundo en el tejido social de las familias binacionales, comenzando con la separación de familias. Familias que habían construido una vida en común se vieron obligadas a separarse debido a las restricciones migratorias y las dificultades para obtener visas. Duelo y crisis emocionales. La ruptura de los lazos familiares ha generado un profundo dolor y crisis emocional, especialmente entre los niños y niñas que han sido separados de sus padres o también abuelos. Desarraigo y pérdida de identidad. Los hijos de familias binacionales pueden experimentar sentimientos de desarraigo y pérdida de identidad al verse obligados a vivir en un solo país y alejados de su cultura paterna o materna. Y por último, la discriminación y también la xenofobia. En algunos casos, las familias binacionales han sido víctimas de discriminación y xenofobia debido a la tensión diplomática entre ambos países. Las consecuencias económicas también han sido significativas. En primer lugar, tenemos la pérdida de ingresos. La interrupción del envío de remesas ha significado una importante pérdida de ingresos para muchas familias que dependen de este apoyo económico. Dificultades para acceder a servicios básicos. Las familias binacionales pueden enfrentar dificultades para acceder a servicios básicos como la salud, la educación o también la vivienda debido a su situación migratoria irregular. Y por último, la explotación laboral. En algunos casos, las personas en situación de vulnerabilidad pueden ser víctimas de explotación laboral debido a su necesidad de trabajar para mantener a sus familias. Pero eso no es todo, ya que a nivel psicológico las familias han tenido que enfrentar a la incertidumbre sobre el futuro, ya que el desconocimiento de cuándo se normalizarán las relaciones entre ambos países genera una gran incertidumbre y ansiedad sobre el futuro. También se enfrentan al estrés y la ansiedad. La constante preocupación por la situación legal, económica y social puede generar altos niveles de estrés y ansiedad de los miembros de las familias. Y por último, a la culpa y la vergüenza. Algunos miembros de las familias binacionales pueden experimentar sentimientos de culpa y vergüenza por la situación que atraviesan, lo que puede afectar su autoestima y también su bienestar emocional. Como estás viendo, la invasión a la Embajada de México en Quito, Ecuador, el 5 de abril de 2024 por parte de fuerzas policiales, fue un evento que generó una grave crisis entre ambos países.
Cabe destacar que las organizaciones de la sociedad civil y algunos gobiernos han implementado medidas para apoyar a las familias afectadas por la ruptura diplomática. Sin embargo, estas acciones aún son insuficientes para atender la magnitud del problema. Pero, ¿por qué se rompieron realmente las relaciones diplomáticas entre ambos países? Pues bueno, la ruptura de las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, ocurrida el 5 de abril de 2024, se debió a la invasión a la embajada mexicana en Quito por parte de fuerzas de seguridad ecuatorianas. Las razones que esgrimió el gobierno ecuatoriano para justificar la acción fue la condición jurídica de Jorge Glass. Según Ecuador, Glass, expresidente del país que se encontraba refugiado en la embajada mexicana, no podía gozar de asilo político porque había sido condenado por un delito de corrupción. Además, el gobierno ecuatoriano alegó que Glass había incumplido con las medidas cautelares impuestas por la justicia ecuatoriana, lo que motivó a la intervención de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, estas justificaciones fueron rechazadas por el gobierno mexicano y la comunidad internacional, quienes condenaron la invasión a la embajada, considerándola una flagrante violación del derecho internacional y a la soberanía de México. Las principales razones por las que la comunidad internacional condenó la acción del gobierno ecuatoriano fueron la inviolabilidad de las embajadas, que son consideradas territorio del país que las representa, por lo que son inviolables, es decir, que ningún otro país puede ingresar a ellas sin el consentimiento del país que las posee. El derecho al asilo político. El asilo político es un derecho reconocido por el derecho internacional que permite a una persona refugiarse en la embajada de otro país para evitar ser perseguida por su gobierno. Y la escalada de la tensión. La invasión a la embajada mexicana representó una grave escalada a la tensión entre ambos países y puso en riesgo la seguridad de las personas que se encontraban en el interior de la embajada. Y por último, la ruptura de relaciones diplomáticas. México suspendió sus relaciones diplomáticas con Ecuador tras la invasión a la embajada y presentó una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia contra Ecuador por la violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Además, la comunidad internacional condenó enérgicamente la acción del gobierno ecuatoriano y expresó su apoyo a México. La invasión a la embajada mexicana dañó gravemente la imagen internacional de Ecuador y lo aisló de la comunidad internacional. Cabe destacar que antes de romper las relaciones diplomáticas, México intentó resolver la situación a través del diálogo con el gobierno ecuatoriano. Sin embargo, estos esfuerzos no tuvieron éxito, lo que llevó a la decisión final de suspender las relaciones bilaterales. La ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador representa un hecho grave en la historia de las relaciones bilaterales entre ambos países. Se espera que en el futuro ambos países puedan reanudar sus relaciones diplomáticas sobre la base del respeto mutuo y también del derecho internacional. Si te ha gustado este video y lo hallaste informante, recuerda dejarnos una manita arriba y suscríbete para más contenido relacionado. Nos vemos en la próxima.